Muy buenas tardes a todas las autoridades y el público presente. Les saluda Jesús Llerena desde Lima, Perú, a través de la virtualidad, representando en esta ocasión a la Asociación Peruana de Ateos, por sus siglas APERAT, organización de la que soy miembro asociado. En primer lugar, agradezco la presentación y también la invitación. De hecho, mejor aún, la admisión como ponente a este importante simposio internacional sobre Estado laico y derechos humanos. En ese sentido, reitero el agradecimiento de las organizaciones como son eh, la Fundación Oniros Philosophy y la Universidad Libre de Colombia, y también a la Humanist International por el apoyo. Entrando a la materia y a fin de cumplir con las exigencias temporales previstas en esta ocasión, he decidido titular la ponencia como Laicidad y Relaciones Laborales, el caso peruano. Para tal fin, vamos a comenzar con un recordatorio no tan común cuando hablamos de laicidad, de lo que ya se ha hablado bastante durante todo este evento, sino más bien comencemos con la otra parte del título de mi ponencia, que es las relaciones laborales. Y para ello voy a invocar un término jurídico que la doctrina académica laboralista ha denominado como derechos laborales inespecíficos. Término que además, o vale la pena señalar, que no se ha limitado a la academia solamente, sino también se ha desplegado a la jurisprudencia, es decir, en sentencias de los más altos tribunales de mi país, las más altas cortes, que sería tanto la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional peruano. Pero aquí corresponde hacer una precisión o una pregunta de repente, ¿no? ¿Y por qué estamos hablando de derechos inespecíficos laborales? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Como se diría por aquí. Muy bien. Todos somos conscientes o debemos estar conscientes de la existencia de los derechos fundamentales o de los denominados así, ¿verdad? Ustedes, todos nosotros en nuestras constituciones políticas o cartas fundamentales, gozamos de ciertos derechos mínimos por el solo hecho de haber nacido, de existir, de ser personas, ciudadanos. Vamos, por ejemplo, tenemos aquí que la Constitución Política de la República Hermana de Colombia, en el capítulo 1 del título 2, enumera una serie de derechos fundamentales, así lo denomina. Lo mismo sucede con la sección primera del capítulo segundo de la Constitución Española. Y de igual manera, la Constitución peruana, el capítulo o el término de derechos fundamentales la tenemos desde el primer artículo, que forma parte del primer capítulo del título primero. En todas ellas vamos a encontrar una serie de derechos entre los que se encuentran la dignidad, la vida, la intimidad, la libertad de expresión, la igualdad y no discriminación, el derecho a la defensa, el debido proceso, entre tantos. Pues justamente eso, los derechos inespecíficos laborales, al que hablaba hace un momento, son aquellos derechos fundamentales de los trabajadores que, como personas y ciudadanos que son, se mantienen vigentes dentro de la relación laboral. ¿Y por qué inespecíficos? Porque no son específicos del contrato de trabajo o de la ley laboral especial, sino inherentes a la persona humana por el solo hecho de serlo. Por ende, al suscribirse un contrato de trabajo, estos derechos no se pierden, se mantienen. Uno de, uno de estos derechos fundamentales a los que estamos hablando es la libertad de conciencia, que constituye un derecho, sin lugar a dudas, un derecho fundamental autónomo. Claro, sabemos que no es exactamente lo mismo que la libertad religiosa ni que la libertad de pensamiento,
aunque el derecho a la libertad de conciencia está estrechamente vinculada con ambas. Por ejemplo, desde el plano internacional, normativo internacional, el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce al derecho de la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Esta misma fórmula legislativa es recogida por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Justo al respecto, cabe precisar que la Observación General número 22 del Comité de Derechos Humanos ha precisado que este conglomerado de derechos, es decir, libertad de pensamiento, conciencia, religión, protege no solamente a las creencias religiosas, sino también a las creencias no teístas y ateas, así como el derecho a no profesar ninguna religión. En este punto, no queda duda de la protección y garantía internacional, interamericana del derecho a ser ateo, derivado del derecho fundamental de la libertad de conciencia, propiamente. Ahora, haciendo una pausa, habiendo dicho eso, en el ordenamiento jurídico peruano, tanto la constitución política como la ley reconocen expresamente a la libertad de conciencia y la igualdad de igualdad sin discriminación o igualdad y no discriminación. Asimismo, la Constitución peruana también establece que ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales ni afectar, menoscabar la dignidad del trabajador. Es decir, a modo de spoiler, el empleador no podría condicionar el acceso al empleo, la permanencia, la promoción o cualquier otro aspecto de la relación laboral a la participación de actividades religiosas o confesionales, ya que esto por sí solo, por el solo hecho de hacerlo, podría afectar la dignidad del trabajador que no comparte esos ideales. De igual manera, ya pasando de la Constitución, la Ley Peruana de Libertad Religiosa establece que nadie puede ser obligado a participar en actos de culto ni manifestar su convicción religiosa. Por tanto, cualquier práctica empresarial que implique presión directa o indirecta sobre la conciencia del trabajador resultaría entonces incompatible con este marco normativo tanto legal como constitucional. Ahora bien, entrando un poco más al ámbito laboral, que es lo que nos importa en este momento, tenemos entonces que la libertad de conciencia se traduce en un deber de no injerencia por parte del empleador. Este deber de no injerencia implica que no se puede utilizar, o sea, el empleador no puede utilizar su poder o facultad de dirección, que la tiene por ley, para imponer creencias, exigir prácticas religiosas o sancionar la ausencia de fe. Por otro lado, desde el punto de vista normativo laboral específicamente del sector privado, si bien no de manera expresa, sino más bien implícitamente, el ordenamiento peruano contempla mecanismos de protección frente a este tipo de situaciones. Por ejemplo, nuestra norma interna peruana ha regulado lo que se denomina actos de hostilidad. ¿Pero qué son los actos de hostilidad? Son una serie de actuaciones, de supuestos en los que el empleador podría afectar diversos derechos de los trabajadores, que son vetados por la Constitución y por la ley. Uno de estos actos supuestos de hostilidad está regulado como afectar a la dignidad. Por ejemplo, otro, el de reducir remuneraciones, entre otros. Pero concentrémonos en la de afectar la dignidad, porque el término dignidad es bastante amplio para un aspecto jurídico, ¿no? Entonces, claro, en este punto, el legislador peruano ha decidido consignar el término otros actos que afectan a la dignidad también serán calificados como actos de hostilidad. Entonces, en este supuesto se podría incluir situaciones
en los que pueda sufrir un trabajador no creyente por motivos de imposición religiosa o de una índole similar. En estos casos, la regulación admite la posibilidad de que el trabajador pueda solicitar el cese de estos actos hostiles o impugnarlos a través de la vía judicial para solicitar una indemnización correspondiente. Asimismo, ya esto estamos en el terreno todavía del vínculo laboral, pero cuando la afectación es mucho más grave, ya entramos al terreno de repente de la desvinculación laboral o el cese del vínculo, más conocido pues como el despido laboral propiamente, la terminación de trabajo, que en estos escenarios discriminatorios sería basado en motivos religiosos o por la ausencia de creencias, que para estos efectos puede ser calificado en Perú como un despido nulo por la causal de discriminación. Esto generaría pues una serie de consecuencias como la readmisión al empleo, reposición, pago de remuneraciones o el pago de una serie de indemnizaciones. Un caso particular legislativo sobre esto en el Perú es que el despido nulo, calificado así, tiene una serie de supuestos. Uno de ellos es la discriminación en el empleo, donde la norma, para favorecer a la tesis que propongo, es abierta. Es decir, no se basa en los clásicos discriminación por sexo, raza, porque también agrega un término al final de toda esa oración que indica de cualquier otra índole, es decir, que abre la posibilidad a que se adviertan otros supuestos de discriminación no previstas taxativamente. Entonces abre la posibilidad de la protección contra el despido que he señalado en favor de personas no creyentes. Lo mismo para el caso de los actos hostiles, misma situación. El tema de la dignidad y el tema de la discriminación es un números apertus, como le denominamos en términos jurídicos. Un números apertus es algo abierto y no cerrado. Ahora bien, es cierto que la discriminación por ausencia de creencias no siempre sería evidente, puede adoptar diferentes formas. Unas más directas, por ejemplo, he anotado por aquí, que sería la imposición de prácticas religiosas como rezos obligatorios en ciertas horas, quizás al inicio, en las comidas, participación en ceremonias o el uso de símbolos religiosos en espacios de trabajo. O la más agresiva, sin dudas, son los actos de hostigamiento, al que hacemos alusión hace un momento, lo que incluiría burlas, comentarios moralizantes desde la religión que profesen ciertos trabajadores o el superior, o presiones incluso para modificar las creencias personales. También están otras formas que son las indirectas. Por ejemplo, tenemos cuando se introducen valores corporativos de origen confesional que funcionan como una suerte de criterios de evaluación o de selección. Vamos, reglamentos internos, también algunos documentos elaborados por el propio empleador que sirven como mecanismos de revisión y de criterios de evaluación para sus trabajadores. En esos casos, aunque, claro, no se declare de manera expresa o no se advierta de manera expresa, sí se genera un entorno en el que, lógicamente, no comparten o quienes no comparten estas creencias se encontrarían en total desventaja frente a los que sí comparten estos ideales religiosos. Ahora, otro punto, el probatorio. Claro, en estos casos sí se presentarían algunas dificultades, evidentemente, ya que la discriminación en cualquier modalidad, en realidad, como tal, suele manifestarse mediante conductas o actos sutiles. No siempre hay una prueba, pues, directa. No hay una prueba directa en el que se manifieste a veces esto lo he hecho porque es ateo, o esta situación lo he hecho porque profesa tal religión. Es sutil, no es tan evidente muchas veces. Por ello, justamente por eso, los estándares internacionales, veamos la sentencia o sentencias como las de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una de ellas que afecta directamente al Estado peruano es el de Olivera Fuentes versus Perú. Es un
clásico ejemplo, de hecho, de pues, hace poco que se ha emitido, hace un par de años, 2, 3 años tendrá la sentencia, en el que establece estándares probatorios cuando estamos hablando de discriminación. Y también la normativa procesal peruana permite utilizar indicios razonables para cada caso en concreto. Claro, estos indicios, que deben ser razonables, que evalúan un contexto de discriminación, una situación en la que obviamente el trabajador evidencie con diferentes actos o supuestos, estos indicios tienen que ser aportados por el que acusa la discriminación, en este caso el trabajador. Ahora, todo esto significa que cuando existen elementos que permiten presumir la existencia de discriminación, la carga se debe revertir y va a corresponder al empleador o debe corresponder al empleador en sede judicial a justificar objetivamente sus decisiones. Ahora bien, frente a todo este escenario que he narrado, resulta necesario desarrollar, o es lo que básicamente propongo, una serie de políticas laborales laicas en el sector privado. ¿A fin de qué? A fin de delimitar la facultad de dirección del empleador. Ahora acá, punto aparte. Me he dedicado en esta ocasión al sector privado. Para ello tengo una publicación que espero les puedan alcanzar. Es un artículo que se ha publicado en una revista en materia jurídica laboral aquí en Perú, en el que hago un pequeño estudio, un breve estudio sobre el derecho a la igualdad o el derecho a la libertad de conciencia, la igualdad y no discriminación del trabajador no creyente en el Perú. Bueno, y no me he dedicado al sector público propiamente en esta exposición, ya que damos por hecho que por ser el Estado, en muchos casos el empleador, debería garantizar la neutralidad. Esa es la idea, ¿no? Y aunque no lo hace aquí en Perú, por ejemplo, seguimos viendo crucifijos y Biblias en despachos judiciales. Ojo, no lo estoy diciendo como administrado, como el que va a ser atendido en esta sede, sino como empleado del sector público. Por eso lo he tomado como punto aparte, ¿no? Por cierto, ese tema de los crucifijos y las Biblias ha sido ya declarado constitucional por nuestro Tribunal Constitucional, amparándose en justificaciones históricas y de buenas costumbres, ya situación que se hace cada vez más clásica en la forma de justificar la no neutralidad, a pesar de que se ha desarrollado el tema del Estado laico en su propia jurisprudencia. Es toda una contradicción que solamente ese punto amerita otro conversatorio quizás. Bueno, situación que, por cierto, ha sido abolido ya por la Corte Constitucional Colombiana. Enhorabuena por ustedes, la verdad. Felicitaciones por eso. Es un gran logro. Bueno, entre otros casos, lo cierto es que mucho se deja de lado al sector privado. Y también deben respetar, pues, los derechos fundamentales. Nosotros acusamos, pedimos neutralidad, pedimos Estado laico. Sí, está bien. Se exigen a través de actuaciones de políticas de Estado. Está bien, es correcto. Pero no dejemos de lado el hecho de que entre privados o como se denomina a veces en algunos textos jurídicos, interprivatos, ¿no? Eh, También hay un deber de respeto a los derechos fundamentales. Se exige más bien. Un ejemplo de esto, solamente un cachito, es el derecho de defensa, el debido proceso. Cuando un trabajador va a ser despedido, tiene que haber sido notificado, al menos en la normativa peruana, y que va en concordancia con uno de los convenios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, del 158, si no me equivoco, si no estoy errado, es justamente el derecho a la defensa de los cargos. Este es un derecho constitucional, eso es un derecho fundamental y tiene que ser garantizado entre privados, un trabajador, un ciudadano y un empleador privado. No hay el sector público. Entonces, a través de el Estado, el respeto a los derechos fundamentales entre privados se debe garantizar. Entonces, es por eso que me he dedicado en esta ocasión al sector privado como empleador, o a las empresas, mejor dicho, ¿no? Entonces,
Tanto el respeto a los derechos fundamentales como la neutralidad se debe garantizar, pues, en cualquier estamento, en un Estado de Derecho o un Estado que intenta hacerlo, ¿verdad? Retomando rápidamente, hablamos de una política laboral laica que debería incluir, en primer lugar, y lo he notado, la prohibición de cualquier forma de coerción religiosa en el trabajo. En segundo lugar, la implementación de mecanismos para prevenir y sancionar el hostigamiento ideológico. En tercer lugar, la revisión de los valores corporativos, como reglamentos internos, documentos elaborados por la empresa, por ejemplo, para evitar contenidos confesionales. Y finalmente, la adopción de criterios objetivos en todas las decisiones laborales. Ahora, punto aparte, o punto seguido, entre paréntesis, mejor dicho, ya no estoy tan nutrido con la normativa específica laboral en Colombia o en España. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, para temas de hostigamiento sexual de manera específica, sí existe una regulación más detallada donde cada empleador está obligado a tener un comité, ¿no?, de hostigamiento sexual que se participa tanto la empresa como el grupo de trabajadores a través de sus representantes respectivos. ¿A dónde voy con esto? Que ya existiendo un comité de hostigamiento, ¿no? Que no se delimite al tema de hostigamiento sexual, sino también a otros campos que están siendo desfavorecidos, como el mobbing, el bullying en el trabajo, y uno de estos aspectos en el que puede abarcar, ¿no? O el que debería abarcar el tema del hostigamiento ideológico, sin lugar a dudas. Entonces, eh, y para ello creería yo que no se necesita tanto la legislación, sino más bien eh, inicia por todos nosotros, a partir de empresas que promovamos, a partir de decisiones empresariales, de asesoría empresarial, etcétera. Entonces, ese es el punto que quería compartirles. De todo esto es necesario que se exija una política laboral laica, no solamente como política de Estado, ¿no? Cuando hablo de política laboral laica, también considerarlo como una política interna de la empresa. Entonces, hasta aquí, teniendo en cuenta los minutos que se me ha otorgado, yo agradezco la oportunidad y el espacio concedido. Estas son algunas de las cosas puntuales que tenía que compartir por el espacio de tiempo y al fin de respetar el lapso otorgado a los demás ponentes. He decidido señalar lo más concreto y los datos más puntuales posibles, y en otra oportunidad quizás podemos explayarnos en cada punto que se ha tocado y en otras investigaciones, por supuesto, en conversatorios que se nos pueda invitar y desde acá, desde Lima, Perú, agradecemos que se nos haya incluido a un representante de la APERAT. De nuevo, muchas gracias y espero que en una próxima oportunidad, en una próxima edición, simposio, seminario, que toquen estos temas tan interesantes, tan buenos para discutir, pueda verlos en esta ocasión de manera presencial. Un abrazo desde Lima. Muchas gracias.